Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla Renato Martínez, con el Padre Juan Carlos Velarde, sacerdote diocesano de Santander, España, que nos acompaña en este 40º viaje apostólico del Santo Padre en esta segunda etapa, visitando Sudán del Sur. Padre Juan Carlos, estamos hoy 3 de febrero de 2023, el día en el cual la Iglesia celebra, entre otros, la memoria litúrgica de San Biagio, obispo y mártir, en el cual el Papa Francisco ha llegado el día de hoy a esta ciudad de Juba, capital de Sudán del Sur, en esta peregrinación ecuménica. Y ahora nos encontramos ya en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado ante este país. A continuación, el encuentro con estas autoridades se dará inicio con las palabras del presidente de la República de Sudán del Sur, el señor Salva Kiir Mayardit, quien dirigirá algunas palabras a todos los presentes en el jardín del Palacio Presidencial de Juba. Se están traduciendo a los diferentes idiomas que la señal desde el Palacio Presidencial llega hasta nosotros, explicando lo que está sucediendo en este momento. Recordamos que el Papa Francisco, como decíamos en apertura de la transmisión, llegó a las 2:45. El avión que llevaba al Papa aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Juba, capital de Sudán del Sur, procedente desde Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Hay algunos problemas técnicos con el audio y las imágenes que nos llegan desde Juba. En este momento también hay que señalar que este encuentro estaba previsto para las 3:50, hace una hora exactamente. Ha habido un poco de retraso en las actividades del Papa Francisco, que anteriormente se ha encontrado con el presidente, se ha reunido con él de manera privada y luego también se ha encontrado con los vicepresidentes de este país en un encuentro también privado con ellos, que son 5 los vicepresidentes de Sudán del Sur. Ahora dirigirá algunas palabras también a las autoridades, a la sociedad civil y al cuerpo diplomático de este país que recibe al Papa Francisco, un país bastante joven, un país que adquirió su independencia el 9 de julio del 2011, después de algunos años de lucha y de pedidos de independencia. Desde entonces, de 2011, ha pasado diferentes también momentos en los cuales la violencia no ha cesado. Después de 2 años de la independencia, en diciembre de 2013, se dio inicio a las últimas de las guerras en este país joven, entre una guerra étnica entre las etnias Dinka y Nuer, que son representadas precisamente por los líderes de este país, el actual presidente Salva Kiir Mayardit y su vicepresidente, el señor Riek Machar, que están presentes en el encuentro. Estos enfrentamientos, esta violencia que vive este país, ha causado hasta el momento 1 millón de personas desplazadas internamente y más de 2 millones de refugiados que han huido hacia otros países, sobre todo hacia Uganda. Un país que, a diferencia de República Democrática del Congo, es un país bastante pobre que depende mucho de la agricultura y de la ganadería. No hay grandes recursos naturales en esta zona, donde la hambruna es otra de las características que aflige a la población.
En este contexto, las guerras étnicas han también provocado estas enormes cifras de personas desplazadas y refugiadas. En 2018 se dio un intento de alto al fuego, que también duró pocos meses, hasta la actualidad que en diciembre de 2022 una parte de estos acuerdos se rompieron porque el otro grupo fue acusado de no respetar precisamente los compromisos para obtener la paz. Padre Juan Carlos, otra característica de este encuentro es que es un encuentro ecuménico. Dentro de la delegación del Papa vemos que lo acompañan el arzobispo de Canterbury, el reverendo Justin Welby, y también el representante el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Ian Greenshields. Sí, este viaje apostólico, ya el 40º, lleva por esta peregrinación ecuménica, lleva por lema rezo para que todos sean uno. En este sentido, el Papa Francisco es acompañado por el arzobispo de Canterbury y el moderador general de la Iglesia de Escocia para manifestar que todos los cristianos procedamos de las distintas confesiones cristianas que sea, todos estamos junto a este joven país para que logre la paz, esa tan ansiada paz que necesita en estos primeros años de nacimiento de Sudán del Sur. Ahora escuchemos las palabras del presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit. Su Santidad el Papa Francisco, jefe de la Iglesia Católica y soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, Reverendo Justin Welby, arzobispo de Canterbury, Dr. Ian Greenshields, Reverendo Ian Greenshields, moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Excelencias, jefes de Estado y de Gobierno que están presentes en este encuentro, miembros del cuerpo diplomático acreditado ante este país, líderes religiosos y distinguidos damas y caballeros. Permítame, en nombre del gobierno y del pueblo de Sudán del Sur, dar una calurosa bienvenida a su santidad, el Papa Francisco, y a su delegación a la República de Sudán del Sur. Santidad, es la primera vez en nuestra historia que el jefe de la Iglesia Católica visita a Sudán del Sur. has visited South Sudan. Your presence in our midst today Su presencia hoy entre nosotros es un hito histórico para nuestro país. on behalf of the government, the people of South Sudan, En nombre del gobierno y del pueblo de Sudán del Sur, y de hecho en el mío propio, deseo expresar a su santidad mi profunda gratitud por haber cumplido su promesa de visitarnos. Your visit will leave a positive impact Su visita dejará un impacto positivo en nuestra conciencia nacional y en la paz de nuestro país. Your Holiness. I wish also to greet and welcome Su the santidad, deseo también saludar y dar la bienvenida a los jefes de Estado y de Gobierno and government que who are here se within encuentran us hoy today. entre nosotros. I also greet
and welcome the ambassadors También accredited to saludo the y doy la Republic of South bienvenida a Sudan, los embajadores acreditados en la members of República de international Sudán del Sur, organizations, a los miembros de las members organizaciones of the internacionales, a los miembros del and clero, civil society, a las organizaciones de la sociedad civil que están aquí and civil presentes society en organizations esta importante who are ocasión. present here at this important occasion. It is my sincere hope that our push for peace Espero sinceramente que nuestro impulso hacia la paz and reconciliation will y la be reconciliación the se vea canonical favorecido por la pilgrimage to the peregrinación Republic of South Sudan ecuménica a la República de Sudán del by Sur the Holy Father, del Santo Padre, Pope Francis, el Papa Francisco, Archbishop of el Canterbury, arzobispo de Canterbury, Dr. Justin Willoughby, Dr. Justin Welby, and the moderator y el moderador of the de General la Assembly Asamblea of the General Church of His de la Holiness, Iglesia de Escocia, Dr. Dr. Ian Greenshields. Greenshields. This historic visit of these eminent Esta prominent visita histórica de estos destacados global líderes Christian cristianos mundiales must compel us debe to engage obligarnos in deep thinking a reflexionar about our recent history, profundamente sobre nuestra historia reciente, especially on especialmente how it sobre relates su relación to the con la global noble tarea of de peace consolidar consolidation la paz and y los the importantes important projects of proyectos de reconciliación y perdón among our people. entre los pueblos. Your Excellencies, in April 2019, Excelencias, en abril de 2019, spiritual durante el retiro retreat espiritual que celebramos we held at the Vatican, en el Vaticano, Your Holiness su santidad kissed our feet nos besó los pies and asked us to y remain nos in peace. pidió que permaneciéramos en You paz. also told us from your heart También nos dijo de corazón que siguiéramos adelante. that rare gesture of humility did not go in Ese raro gesto de humildad no fue en vano. when you kissed our feet. Cuando nos besó los pies, My brother Dr. Riek mi Machar hermano, el doctor Riek Machar, was outside the country. estaba fuera del país. Today, both Hoy, Dr. Riek tanto el and doctor I Riek como yo are seated estamos here sentados working aquí, collectively trabajando to colectivamente implement para the implementar revitalized peace el agreement acuerdo de paz we signed revitalizado in 2018. que firmamos en 2018. Your Holiness, I am aware of the huge expectations Santidad, soy consciente de las enormes expectativas que hay en torno a la aplicación de este acuerdo de paz. I know that not everyone Sé que no todo el mundo está satisfecho con el ritmo de aplicación del acuerdo de paz. Pero lo importante es que nosotros, como partes en el acuerdo, estamos trabajando juntos con espíritu de diálogo para superar los desafíos que tenemos ante nosotros. And we will remain committed until peace Y seguiremos comprometidos hasta que la paz se consolide firmemente en Sudán del Sur. Your Excellencies, guided by our deep desire for Excelencias, guiados por nuestro profundo deseo de un proceso político integrador y por la necesidad de crear instituciones en las que se escuche la voz de los ciudadanos, en septiembre del año pasado, could be
elaboramos la hoja de ruta 2022 que amplió el periodo transitorio en 24 meses. Lo hicimos para darnos tiempo a planificar y crear instituciones que permitieran celebrar elecciones creíbles y transparentes. Which are the endgame of the revitalized peace agreement. Que son el objetivo final del acuerdo de paz revitalizado. El hecho de que la hoja de ruta haya sido elaborada exclusivamente por las partes del acuerdo es en sí mismo un signo alentador en nuestro camino hacia la madurez política. Y puedo afirmar con firmeza que utilizaremos la hoja de ruta para acelerar la aplicación de las disposiciones pendientes del acuerdo de paz revitalizado y para aprovechar los éxitos que ya hemos logrado, como la graduación de las fuerzas unificadas. In honor of the Holy Father, Su Santidad, Excelencias, en honor a la histórica visita del Santo Padre, el Papa Francisco, a nuestro país y a nuestra declaración de 2023 como el año de la paz y la reconciliación, tenemos problemas con las imágenes y el audio que nos llegan desde Juba, en el momento en el cual el presidente estaba anunciando que para el año 2023 se ha hecho una declaración y se ha reconocido este año como el año de la paz y la reconciliación. Y además el presidente iba a anunciar seguramente que se reanudaban las conversaciones y el diálogo entre los grupos en conflicto. Un diálogo, como hemos señalado al inicio de la transmisión, viene de 2018, donde se firmó el reconocido Acuerdo de Roma, Iniciativa de Roma, promovido por la Comunidad de San Egidio. La Comunidad de San Egidio había promovido este encuentro con el fin de favorecer y de mediar el conflicto en ese tiempo. Also heartily thank the Archbishop of Canterbury and Anuncio oficialmente el levantamiento de la suspensión de las conversaciones de paz de Roma con los grupos alzados en armas. Espero que mis hermanos del grupo opositor no firmante de Sudán del Sur correspondan a este gesto y se comprometan honestamente con nosotros para lograr una paz inclusiva en nuestro país. Para terminar, me gustaría dar las gracias una vez más a Su Santidad el Papa Francisco y a su delegación por bendecir a nuestro país con esta peregrinación. También quiero agradecer de corazón al arzobispo de Canterbury y al moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia por la solidaridad ecuménica que han mostrado con nuestro país. Espero que sus interacciones con nosotros en los próximos 2 días nos den energía y bendiciones que nos empujen a superar la línea de nuestro viaje hacia un Sudán del Sur pacífico y próspero. Gracias a todos y que Dios Todopoderoso los bendiga a todos y a nuestro país Sudán del Sur. Este ha sido el discurso inaugural del presidente de la República de Sudán, el señor Salva Kiir Mayardit. A continuación escucharemos al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que también participa
en este encuentro ecuménico con las autoridades y la sociedad civil. بتنفيذها لتحقيق السلام والاستقرار في أرجاء البلاد من خلال تنفيذ خارطة الطريق التي أجمع ووقعها أطراف السلام. ودعا الرئيس كير في كلمته المقتضبة الذين لا يزالون خارج السلام باتخاذ هذه اللحظة التاريخية والقبول والعودة إلى البلاد. El maestro de ceremonias está un poco explicando y dando paso a la siguiente intervención. Escuchemos. إذا المشاهدون الكرام نجدد اللقاء بكم وندعوكم لمتابعة هذا النقل الحي من SSBC من داخل أمانة العمل الحكومة أو مكتب رئيس الجمهورية. Estamos en el Palacio Presidencial, en el jardín de Juba, donde se está produciendo el encuentro del Santo Padre con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en este día en el que ha llegado en visita apostólica, en peregrinación ecuménica a Sudán del Sur. Sí, Padre Juan Carlos, mientras resolvemos los problemas técnicos que nos llegan desde allá, recordamos que el presidente ha hecho alusión a esta iniciativa de Roma, ese acuerdo que la comunidad de San Egidio promovió en el año 2018 y que tuvo frutos el 12 de enero de 2020 con la firma parcial del acuerdo llamada Declaración de Roma, donde algunos grupos se comprometían para trabajar por la paz. Lamentablemente ese acuerdo se rompió más adelante, unos meses después, porque algunos grupos acusaban a los otros de no haber respetado los compromisos de esa declaración de Roma. El día de hoy, como hemos escuchado, el presidente se ha comprometido públicamente en poder retomar ese acuerdo promovido por la comunidad de San Egidio y ha declarado que este año 2023 será el año de la paz y de la reconciliación y ha anunciado oficialmente el levantamiento de la suspensión de las conversaciones de paz de Roma por los grupos que se han levantado en armas y ha invitado también a sus hermanos, a los otros grupos, a poder participar. Así es, una cosa importante, un paso más, Padre Juan Carlos, en este camino, en este proceso de reconciliación. بتنفيذ الاتفاقية عبر تكملة تنفيذ اتفاقية خارطة الطريق. إذن الآن كلمة Escuchamos las palabras del Santo Padre. Señor Presidente de la República, señores vicepresidentes, ilustres miembros del Gobierno y del cuerpo diplomático, distinguidas autoridades religiosas, representanti della società civile e del mondo della cultura, signore e signori. Insignes representantes de la sociedad civil y del mundo de la cultura, señoras y señores. Gracias, señor Presidente, por estas palabras. La ringrazio, signor Presidente, per l'accoglienza che mi ha rivolto. Saluto cordialmente ciascuno. Me alegra estar en esa tierra que llevo en el corazón. Le agradezco, señor Presidente, las palabras de bienvenida que me ha dirigido. Vengo come pellegrino. Saludo cordialmente a cada uno de ustedes y a través de ustedes a todas las mujeres y a los hombres que habitan en este joven y querido país. Un camino tortuoso, ma non più rimandabile. Vengo como peregrino de reconciliación, con el sueño de acompañarles en su camino de paz, un camino tortuoso pero que ya no puede ser postergado. No he llegado solo porque en la paz como en la vida se camina juntos. Me encuentro ante ustedes con dos hermanos, el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia,
a los que agradezco lo que nos acaban de decir. Juntos, tendiéndole la mano, nos presentamos a ustedes y a este pueblo en el nombre de Jesucristo, Príncipe de la Paz. Nos hemos embarcado en esta peregrinación ecuménica de paz después de haber escuchado el grito de todo un pueblo que con gran dignidad llora por la violencia que sufre, por la constante inseguridad, por la pobreza que lo golpea y por los desastres naturales que lo atormentan. Son años de guerras y conflictos que parecen no tener fin. Incluso recientemente, incluso ayer, se han verificado violentos enfrentamientos, mientras que los procesos de reconciliación y las promesas de paz permanecen incumplidas. Que ese sufrimiento extenuante no sea en vano, que la paciencia y los sacrificios del pueblo sur-sudanés, de esta gente joven, humilde y valiente, interpelen a todos, y que como semillas que en la tierra dan vida a la planta, vean nacer brotes de paz que den fruto. Grazie al grande fiume che attraversa il paese. Quanto l'antico storico Erodoto diceva, aquí abundan los frutos y la vegetación gracias al gran río que atraviesa el país. Lo que el antiguo historiador Heródoto decía de Egipto, es decir, que era un don del Nilo, vale también para Sudán del Sur. Verdaderamente, como se dice aquí, esta es una tierra de gran abundancia. Quisiera, por tanto, dejarme transportar por la imagen del gran río que atraviesa este país reciente, pero con una historia antigua. Durante siglos los exploradores se han adentrado en el territorio en que nos encontramos para remontar el Nilo Blanco, en búsqueda de las fuentes del río más largo del mundo. Quisiera comenzar mi itinerario con ustedes partiendo precisamente de la búsqueda de las fuentes de nuestra convivencia, porque esta tierra, que abunda en muchos bienes en el subsuelo, pero sobre todo en los corazones y en las mentes de sus habitantes, necesita volver a apagar su sed en fuentes frescas y vitales. Distinguidas autoridades, ustedes son esas fuentes, las fuentes que riegan la convivencia común, los padres y las madres de este país niño. Ustedes están llamados a regenerar la vida social como fuentes limpias de prosperidad y de paz, porque esto es lo que necesitan los hijos de Sudán del Sur. Padres, no patrones. Pasos decididos hacia el desarrollo, no continuas caídas. Que los años sucesivos al nacimiento del país, marcados por una infancia herida, dejen paso a un crecimiento pacífico. Ilustres autoridades, vuestros hijos y la historia misma le recordarán si hacen el bien a esta población que les ha sido confiada para servirla. Las generaciones futuras honrarán o borrarán la memoria de sus nombres en base a cuanto ustedes hagan ahora, porque así como el río deja las fuentes para comenzar su curso, también el curso de la historia dejará atrás a los enemigos de la paz y dará renombre a quienes trabajaron por la paz. En efecto, lo enseña la Escritura, el que busca la paz tendrá una descendencia. Turns back to the course of history. Herodotus himself spoke. La violencia, sin embargo, hace retroceder el curso de la historia. El mismo Heródoto mostraba el trastorno generacional, señalando cómo en la guerra no son los hijos quienes entierran a los padres, sino los padres los que entierran a los hijos. Para que esta tierra no quede reducida a un cementerio, sino que vuelva a ser un jardín floreciente, les ruego de todo corazón que acojan una palabra sencilla que no es mía, sino de Cristo. Él la pronunció precisamente en un jardín, en el Getsemaní,
cuando ante el discípulo que había desenvainado la espada dijo, basta. Dear President and Vice In nome Presidents, di Dio, in del the name Dio of che God, insieme abbiamo pregato a Roma, of the God to del Dio whom mite e umile di Señor presidente, señores vicepresidentes, en nombre de Dios, el Dios al que juntos rezamos en Roma, and humble in heart, del Dios manso y humilde de so corazón, many people of this beloved country believe now is en time el que to mucha say gente de no vuestro more. país cree, ha llegado la hora de decir basta, Or buts. sin condiciones y sin peros. No more conflicts, Basta ya de sangre derramada, mutual recrimination basta de about conflictos, who is responsible for basta de it. agresiones y acusaciones recíprocas sobre quién haya sido No culpable. more distraction. It is time Basta de to dejar al build. pueblo sediento de Leave paz. the time of war behind. Basta de destrucción, es la hora de la construcción. Hay que dejar atrás el tiempo de la guerra y propiciar un tiempo de paz. On this, notturno che my anni dear fa President, abbiamo avuto let us in sing Uganda. again. This is what we have Sobre esto, señor presidente, me llega al corazón el discurso que hemos tenido need. recientemente Let us go ahead on that. pidiendo la paz. Sorgenti del fiume, Let us go. l'acqua che simboleggia la vita. Let us go on the Alle fonti discussions di of questo paese c'è un'altra the parola che designa il Volvamos a las fuentes del río, al agua que simboliza la vida. En las fuentes de este país encontramos otra palabra que designa el curso emprendido por el pueblo sursudanés el 9 de julio de 2011, República. what is the meaning of becoming one republic? realtà pubblica. Affermare cioè Yeah. che lo Pero, ¿qué quiere decir ser una rex pública? It's truly public. Significa reconocerse como realidad pública, es decir, afirmar que el Estado es de todos y, por tanto, por quien en su seno asume responsabilidades mayores, presidiéndolo y gobernándolo, está obligado a ponerse al servicio del bien común. That is the purpose of power. Este es el propósito de la autoridad, servir a la comunidad. That we always want to serve for one's own. occorre esserlo. La tentación que está siempre al acecho es servirse de ella para alcanzar los propios intereses. No basta, por tanto, llamarse república. Es necesario serlo a partir de los bienes primarios. Which God has blessed this land should not be restricted to a few, but recognized in legacy. Que los abundantes recursos con los que Dios ha bendecido esta tierra no se reserven a unos pocos, sino que sean prerrogativa de todos y que los planes de reactivación económica se correspondan con proyectos dirigidos a una ecua distribución de las riquezas. Essential to life of the republic. It preserves the health distinction of powers, such as we that, for example, Para la vida de la República es fundamental el desarrollo democrático. Esta tutela la benéfica distribución de los poderes públicos, de modo que, por ejemplo, quien administra la justicia pueda ejercitarla sin condicionamientos por parte de quien legisla o gobierna. particularly the right to the freedom. Non It è should La democracia presupone además el respeto de los derechos humanos, without custodiados por la ley y por su aplicación. Específicamente presupone la libertad de expresar las propias ideas. En efecto, es necesario recordar que no hay paz sin justicia, should be enabled to pero también que no hay justicia sin libertad. suitable gift of his or her life all'integrità and be provided with suitable means of doing in the Por tanto, se debe conceder a cada ciudadano y ciudadana la posibilidad de disponer del don único y repetible de la existencia con los medios adecuados para realizarlo. Como escribía el Papa Juan, el hombre tiene derecho a la existencia, a la integridad corporal, a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida. enters the South Sudanese plain. and El río Nilo, dejando las fuentes después de haber atravesado algunas zonas escarpadas que crean cascadas y rápidos, una vez que entra en la llanura sursudanesa, precisamente en los alrededores de Yuba, se hace navegable para después adentrarse en zonas más pantanosas. Will not proceed unevenly, but starting from this capital. Análogamente, espero que el itinerario de paz de la República no proceda entre altos y bajos, sino que desde esta capital se vuelva transitable, sin quedarse empantanado en la inercia. It is time to move from words to deeds. It is time. Amigos, es tiempo de pasar de las palabras a los hechos. It is time for commitment to an urgent and Es tiempo de pasar página. Es tiempo de compromiso en favor de una transformación que es urgente y necesaria.
El proceso de paz y de reconciliación requiere un nuevo impulso. Que se entienda y se lleve adelante el acuerdo de paz, así como la hoja de ruta. En un mundo marcado por las divisiones y los conflictos, este país acoge una peregrinación ecuménica de paz, que constituye una rareza. Ojalá represente un cambio de marcha, la ocasión para que Sudán del Sur vuelva a navegar por aguas tranquilas, reanudando el diálogo sin falsedades y oportunismos. Que sea para todos una ocasión para relanzar la esperanza, que cada ciudadano pueda comprender que ya no es tiempo de dejarse llevar por las aguas malsanas del odio, del tribalismo, del regionalismo y de las diferencias étnicas. Es tiempo de navegar juntos hacia el futuro. To sail together towards the El future. cauce del Gran Río nos sigue ayudando, sugiriéndonos la modalidad. Let's not forget this word, together. En su recorrido junto al lago no se une a otro río, dando vida al denominado Nilo Blanco. Along its way, the Nile joins. La límpida claridad de las aguas brota, por tanto, del encuentro. Este es el camino. Respetarse, conocerse y dialogar. Porque si detrás de cada agresión hay rabia y rencor, y detrás de cada rabia y rencor está el recuerdo de heridas, humillaciones y errores que no se han sanado, la única ruta para salir de ahí es el encuentro. Acoger a los demás como hermanos y darles su espacio, incluso sabiendo dar un paso atrás. Esta actitud esencial para los procesos de paz es indispensable también para el desarrollo cohesionado de la sociedad. Y para pasar de la barbarie del enfrentamiento al civismo del encuentro, es decisivo el papel que pueden y quieren realizar los jóvenes. Que se les aseguren por ello espacios de libertad y de encuentro, donde reunirse y debatir, y donde puedan hacerse cargo sin miedo del futuro que les pertenece. Que se involucre más, incluso en los procesos políticos y decisionales, también a las mujeres, las madres, que saben cómo se genera y se conserva la vida, que haya respeto hacia ellas, porque quien comete violencia contra una mujer, la comete contra Dios, que de una mujer tomó la carne. Cristo, el Verbo encarnado, nos ha enseñado que cuanto más pequeños nos hacemos, dando espacio a los demás y acogiendo a cada prójimo como a un hermano, más grandes somos a los ojos del Señor. For anyone who commits an act of violence towards a woman commits it towards God, who took flesh from women. Never as a brother, sister, the great rebellion. La joven historia de este país, desgarrado por los enfrentamientos étnicos, necesita reencontrar la mística del encuentro, la gracia de la comunidad. Es necesario mirar más allá de los grupos y de las diferencias para caminar como un único pueblo, en el que, como sucede en el Nilo, los distintos afluentes traigan riquezas. Fue precisamente a través del río que los primeros misioneros, hace más de un siglo, llegaron a estas costas. A ellos se unieron con el tiempo muchos cooperantes. A todos ellos quisiera agradecerles la hermosa obra que realizan. Pero también pienso en los misioneros que lamentablemente encuentran la muerte mientras siembran la vida. No los olvidemos y no dejemos de garantizarles a ellos y a los cooperantes la necesaria seguridad, ni de respaldar sus obras de bien con los apoyos necesarios, de modo que el río del bien siga fluyendo. Con todo, un gran río puede a veces desbordarse y provocar desastres. En esta tierra, lamentablemente, lo han experimentado muchas víctimas de inundaciones, a las que expreso mi cercanía, invitando a que no se les prive de las ayudas oportunas.
Las calamidades naturales recuerdan una creación herida y destrozada, que de ser fuente de vida puede convertirse en amenaza de muerte. Es necesario hacerse cargo con una mirada amplia que tenga en el punto de mira a las generaciones futuras. Pienso en particular en la necesidad de combatir la deforestación causada por el afán de conseguir más ganancias. Para prevenir los desbordamientos de un río es necesario mantener limpio su lecho, dejando de lado la metáfora. La limpieza que el curso de la vida social necesita es la lucha contra la corrupción. Tráfico inicuo de dinero, tramas ocultas para enriquecerse, negocios clientelares, falta de transparencia. Este es el fondo contaminado de la sociedad humana, que impide que los recursos necesarios lleguen donde es más necesario. En primer lugar, para combatir la pobreza, que constituye el terreno fértil en el que se enraizan odios, divisiones y violencia. La urgencia de un país civilizado es hacerse cargo de sus ciudadanos, en particular de los más frágiles y desfavorecidos. Pienso sobre todo en los millones de desplazados que viven aquí. ¿Cuántos de ellos han tenido que dejar su casa y se encuentran relegados en los márgenes de la vida, luego de enfrentamientos y migraciones forzadas? Con el fin de que las aguas de vida no se transformen en peligros de muerte, es fundamental dotar a un río de diques adecuados. Esto vale también para la convivencia humana. En primer lugar, debe detenerse el tráfico de armas, que a pesar de las prohibiciones, continúan llegando a muchos países de la zona y también a Sudán del Sur. Aquí se necesitan muchas cosas, pero ciertamente no hay ninguna necesidad de más instrumentos de muerte. Otros diques son imprescindibles para garantizar el curso de la vida social. Me refiero al desarrollo de adecuadas políticas sanitarias, a la necesidad de infraestructuras vitales y, de modo especial, al papel primordial de la alfabetización y de la instrucción, único camino para que los hijos de esta tierra tomen las riendas de su futuro. Ellos, como todos los niños de este continente y del mundo, tienen derecho a crecer teniendo en sus manos cuadernos y juguetes y no herramientas de trabajo y armas. El Nilo Blanco finalmente deja Sudán del Sur, atraviesa otros estados y se encuentra con el Nilo Azul y llega al mar. El río no conoce fronteras, sino que une territorios. De modo similar, para alcanzar un desarrollo adecuado es esencial, hoy más que nunca, cultivar las relaciones positivas con otros países, comenzando por los circundantes. Pienso también en la preciosa contribución de la comunidad internacional en lo que respecta a este país. Expreso mi reconocimiento por el esfuerzo dirigido a favorecer la reconciliación y el desarrollo del mismo. Estoy convencido de que para aportar subsidios provechosos es indispensable una comprensión real de las dinámicas y de los problemas sociales. No basta observarlos y denunciarlos desde el exterior. Es necesario implicarse con paciencia y determinación y, más en general, resistir la tentación de imponer modelos preestablecidos que, por el contrario, son extraños a la realidad local. Como dijo San Juan Pablo II hace 30 años en Sudán, hay que hallar soluciones africanas para problemas africanos. Señor presidente, distinguidas autoridades, siguiendo el itinerario del Nilo, he querido adentrarme en el camino de este país que es tan joven como querido. Sé que algunas de mis expresiones pueden haber sido francas y directas, pero les ruego que crean que esto nace solo del afecto y de la preocupación con la que sigo vuestras vicisitudes, junto a los hermanos con los que he venido hoy aquí, peregrino de paz.
together with my brothers, Deseamos ofrecerles de corazón nuestra plegaria y nuestro respaldo para que Sudán del Sur se reconcilie y cambie de ruta, para que su curso vital no se detenga ante el aluvión de la violencia, obstaculizando por los senegales de la corrupción ni frustrado por el desbordamiento de la pobreza. El Señor del cielo que ama esta tierra le conceda un nuevo tiempo de paz y de prosperidad. May the Lord of heaven, who loves this land, grant it a new season of peace and prosperity. God bless the Republic Que of Dios South Sudan. bendiga a la República de Sudán del Sur. Con esta invitación a que no se detenga este camino de reconciliación y de paz, concluye el discurso del Papa Francisco a los miembros de la sociedad civil, el cuerpo diplomático y las autoridades de Sudán del Sur, reunidos en el jardín del Palacio Presidencial de Juba, capital de este país que acoge al Papa Francisco y a todos aquellos que lo acompañan en esta peregrinación ecuménica. Microphone. Thank you. You have one, okay. Thank you and greetings, Your Excellency, President Salva Kiir, Your Excellency, First Vice President Dr. Riek Machar, all Vice Presidents and the Diplomatic Corps and the civil society representatives. Queridos hermanos y hermanas, les traigo saludos de la provincia de Canterbury, de los fieles de Inglaterra y del pueblo de la Comunión Anglicana Mundial. To sit here with you today is a sign of prayer answered. Estar hoy aquí con ustedes es un signo de que la oración ha sido escuchada. La primera vez que visité Sudán del Sur fue hace 9 años. Vi la devastación de la guerra en su país, el sufrimiento y la pena que les causó. Pero también vi la belleza de su tierra, la esperanza de su pueblo, la presencia de Dios en su país. Durante años he soñado con volver a visitarlos. Y estar aquí con mis queridos hermanos en Cristo, el Papa Francisco y el moderador Yain, es la respuesta a otra oración. Esta oración es tan antigua como la Iglesia, tan antigua como la oración de Jesús en Juan 17, que todos sean uno. En 2019, ustedes saben que el Papa Francisco y yo, junto con un ex moderador de la Iglesia de Escocia, organizamos un retiro en el Vaticano para los líderes de Sudán del Sur. Rezamos para que fuera un espacio para que el Espíritu Santo trabajara. Y en esa reunión vimos la posibilidad de esperanza. El Papa Francisco se arrodilló para besar los pies de cada político. Casi 5 años después, venimos de nuevo de esta manera, de rodillas para lavar los pies, escuchar, servir y rezar con ustedes. Venimos a animar a la Iglesia a recordar su notable labor histórica en la construcción de la paz y el acercamiento de las personas. Venimos a escuchar a los jóvenes y a contar a los líderes sus esperanzas de paz y oportunidades. Venimos a honrar a las mujeres que han conocido un sufrimiento tan terrible y que, sin embargo, han sido el signo de la vida resucitada.
For without listening to their voice, there will be no peace and reconciliation. And we come to honor the women who have known such terrible suffering, and yet to this day are the sign of resurrection life. As at the time of the resurrection, who first told the apostles that Jesus was risen, that Jesus is alive. The diplomatic community here La comunidad diplomática aquí presente sabrá lo fácil que es para el mundo olvidar lo que está sucediendo en Sudán del Sur. Les agradecemos su presencia en este encuentro, señal quizá de que no han perdido la esperanza. Sin embargo, lugares cercanos y lejanos se están cansando de que no hayan cambiado las cosas. Ese cansancio se refleja en los rostros de los habitantes de Sudán del Sur y en las palabras de muchas organizaciones de la sociedad civil que fielmente y con valentía intentan representarlos frente a una fuerte oposición. South Sudan's neighbors are part of South Sudan's future. Cuando recuerdo los compromisos adquiridos allá por 2019, me entristece que esto sea lo que veo y oigo. That tiredness is seen in the faces of the people of South Sudan. It is seen in the words of civil society organizations and churches who try to represent the people with strong opposition. When I remember the commitments that were made by you in 2019, I am grieved, I am sad that we still hear of such tragedy. We hoped and prayed for more. We expected more. You promised more. We cannot pick and choose parts of a peace agreement. Every part must be done by every person, and that costs much. But the answer to peace and reconciliation is not in visits like this, but it is in your hands. For the heroic and brave and courageous people of South Sudan who fought for so long for their freedom and won it are surely the people who have the courage to struggle for peace and reconciliation. It is within your reach. It is close to you. You can take it with the help of God. The people of South Sudan El pueblo de Sudán del Sur es amado por Dios. Sus historias son conocidas por Dios. Sus oraciones son escuchadas por Dios. Juntos rezaremos por la paz del Señor. Daremos testimonio del Cristo que murió para que pudiéramos ser salvados. Invocaremos al Espíritu Santo para que entre en nuestros corazones y en los corazones de aquellos que tienen una gran responsabilidad, para que se responda a la llamada de Jesucristo, que sean uno. Cuando nos reunimos en el nombre de Cristo, sabemos que Jesús está con nosotros. Rezo para que esta sea una visita de gran esperanza y sanación, de tiempo pasado juntos como una familia eclesial, siguiendo al único Dios que nos acerca cada vez más
los unos a los otros y a Él. That was sung to me this afternoon by a group of primary school children may be answered. They sang, "No more corruption. We want peace in South Sudan. Give us peace in South Sudan." May God bless you. Con esta invitación a la reconciliación y a la paz concluye el saludo del arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. I come to you at this time of pilgrimage with my brothers in Christ. Ahora escuchamos las palabras del reverendo Ian Greenshields, moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Hermanos y hermanas, los saludo en nombre de Jesucristo. Vengo a ustedes en este tiempo de peregrinación con mis hermanos en Cristo, el Papa Francisco y el arzobispo Justin, en humildad, unidad y amor. Venimos desde nuestras diferentes tradiciones como siervos de Cristo y tratamos de compartir su esperanza de que todos sean uno en Él, de que las iglesias y las personas trabajen juntas y den testimonio juntos por un futuro mejor para el pueblo de Sudán del Sur y para el mundo entero. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús, que es el príncipe de la paz, una paz que trae justicia para todos, familias, tribus, naciones. Hoy necesitamos de esa paz. Necesitamos iglesias y líderes que sean generosos de corazón, liberales de amor y derrochadores de la alegría de Dios. Necesitamos líderes que se preocupen por los valores por los que se rigen nuestros países, que se preocupen por las condiciones en las que vive la gente y que pongan en práctica su fe, trabajando entre los más vulnerables y marginados. Estas cosas hacen la paz. Estas cosas construyen la paz. Todas las personas son colaboradores esenciales en el deseo de Dios de un mundo en el que todas las personas puedan vivir la vida en plenitud. Creo que esto está al alcance del presidente, los vicepresidentes, los líderes y el pueblo de Sudán del Sur. Extender el alcance de la justicia y la compasión a todo este país joven y optimista, lleno de gente dispuesta a trabajar por un futuro vibrante y pleno. Hoy buscamos la sabiduría y el poder del Espíritu para que nos ayude a discernir el camino a seguir, para ofrecer esperanza a todos en Sudán del Sur, en la paz que viene de Dios a través de Jesús. Una paz que dará a la gente la oportunidad de vivir como promete el profeta Isaías. Construirán casas y las habitarán, plantarán campos y comerán sus frutos. Porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, dice el profeta. Que todos los líderes políticos, cívicos e internacionales se unan en la búsqueda de la promesa holística de Dios de vida en plenitud para todo el pueblo de Dios. Y las bendiciones de Dios y la paz sean con el resistente pueblo de Sudán del Sur. Gracias sean dadas a Dios. We have some gifts
con la invitación a los líderes políticos, cívicos e internacionales para que se unan en esta búsqueda integral de la paz y de la bondad que viene de Dios, de esa plenitud que nos trae. Ha concluido el discurso y el saludo del reverendo Ian Greenshields, moderador general de la Asamblea de la Iglesia de Escocia, miembro de esta delegación ecuménica que está visitando Sudán del Sur junto al Papa Francisco, que realiza su 40º viaje apostólico. Las tres personas que han participado en este encuentro, el Papa, el arzobispo Justin Welby y el moderador de la Iglesia de Escocia, han invitado fuertemente a vivir, a retomar ese camino de reconciliación y de paz. Sobre todo, la invitación común que han tenido es sobre todo pensar en los jóvenes, pensar en esa gente que está sufriendo, en ese pueblo resistente de Sudán del Sur, le ha dicho el moderador de la Iglesia de Escocia. Pensando sobre todo en ellos, los ha invitado a los líderes políticos, a las autoridades, a retomar precisamente este camino de reconciliación y de paz. They have come to South Sudan as a Christian family. I think this is something we should all be proud of. El conductor de la ceremonia está recordando algunos pasajes también importantes de cómo es importante sentirnos parte de una misma familia. Es a través de ese espíritu que nos une y que nos hace una familia en Cristo Jesús. En este sentido, también en los discursos hemos escuchado esa imagen del río. El Papa Francisco lo ha utilizado en su discurso, el río Nilo Blanco que nace en estas tierras y que prosigue su curso y se une al río Azul, ha dicho, y esos ríos son precisamente, no dividen, sino son ríos que unen e integran los territorios. Y en este sentido ha invitado a todos a que fluya ese río de bien, que continúe ese bien para poder lograr la paz y la reconciliación. El encuentro va llegando al final y en este momento el presidente de la República de Sudán del Sur va a saludar y despedir a la delegación ecuménica que ha estado presente durante el encuentro. El señor Salva Kiir Mayardit saluda al Papa Francisco y de esta manera llegamos al final de esta primera actividad del Santo Padre en Sudán del Sur, donde ha llegado la tarde de este viernes 3 de febrero. Padre Juan Carlos, concluimos este primer momento, este primer encuentro del Papa Francisco en Sudán del Sur. Sus impresiones de estos pedidos que hemos escuchado acerca de retomar este camino de reconciliación y de paz. Es un país joven, procede desde el 2011, por tanto los tres líderes religiosos han procurado, como has dicho recientemente, un llamamiento a los jóvenes para que pues encuentren un Sudán del Sur en paz. Es una gran tarea la que tienen por delante, pero es mucho más lo que pueden aportar unos y otros que no lo que se está ahora mismo enfrentando. Por tanto, yo creo que ha sido una llamada transparente y fuerte de los tres para que los jóvenes hereden un Sudán del Sur en paz. Agradecemos al Padre Juan Carlos Velarde que ha estado con nosotros y nos ha acompañado durante estos días del viaje. La actividad del Papa continúa el día de mañana, sábado 4 de febrero. El Papa tendrá el encuentro con los obispos, sacerdotes religiosos y religiosas y seminaristas de este país. Posteriormente a las 11 encontrará a los miembros de la Compañía de Jesús en la Anunciatura de forma privada y en la tarde se realizará el encuentro con los desplazados internos en el Freedom
Freedom Hall, y por la tarde se realizará la oración ecuménica en el mausoleo de John Garang. Esta es la actividad del día sábado 4, y el día domingo el Papa concluirá con la Santa Misa y la ceremonia de despedida. Todo esto lo podrán seguir a través de Vatican News, a través de nuestras diferentes plataformas y redes sociales. A nombre de Renato Martínez y el Padre Juan Carlos Velarde, le damos las gracias por haber estado con nosotros y los invitamos a continuar en sintonía de Vatican News. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. In the history of Republic of South Sudan. Viewers, the day has been a little bit